Santísimo Dios, de todo corazón, te damos gracias porque hoy nos permites estar en este lugar, porque antes, Señor, estábamos muertos en pecado y nos diste vida, éramos lo débil, lo vil, lo menospreciado del mundo, pero ahora, Padre, en Cristo, hemos sido traídos a nueva vida. Por eso, Señor, hoy te damos gracias, porque nos has dado a nuestra roca de la eternidad, a nuestro refugio, a nuestro Salvador. No tenemos, Señor, cómo pagarte por tan maravilloso regalo. Solo nos queda decirte de todo corazón, gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Puede tomar asiento, hermano. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Ese será nuestro texto base para el sermón de esta mañana. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, muchas personas creen que son hacedoras de la palabra solo por asistir a la iglesia, solamente por cantar himnos, por cumplir con algunas de sus obligaciones como creyente, por cumplir, por ejemplo, con el diezmo, por compartir con los hermanos, por estar en este lugar, etc. Pudiésemos pensar que tan solo por eso somos hacedores de la palabra. Lo cierto es que podemos hacer todo esto que he mencionado, incluso pudiésemos hacer mucho más y aún así no ser verdaderos cristianos. Muchos son los que se engañan a sí mismos, tal como enseña el pasaje de Santiago. Una cosa, hermano, es pensar o creer que estamos haciendo la voluntad de Dios, y otra cosa distinta es realmente hacerlo. Conocer y hacer no son lo mismo. Puedes conocer de Dios y aún así no ser parte de su pueblo. Lo veíamos también en la escuela. Los demonios, por ejemplo, saben que Dios existe, pero tiemblan de miedo porque saben también que no hacen su voluntad. Y ese mismo temor que sienten los demonios debería sentir aquel que no hace la voluntad de Dios. Ahora, hermano, te pregunto, tú que te encuentras en este lugar, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios? ¿Conoces la voluntad de Dios? Si tu respuesta es no, entonces no vas a poder cumplir con su voluntad, con sus demandas. Debes conocer la voluntad de Dios. Ahora, si tu respuesta es sí, si de pronto piensas que conoces cuál es la voluntad de Dios, debo aclararte que eso no significa que la vivas o que la pongas en práctica en tu día a día. Y de hecho la siguiente pregunta tiene que ver con esto. ¿Crees que en tu vida diaria estás cumpliendo con su voluntad? ¿Cómo te conduces en el día a día? Este es un buen espacio para que evaluemos cómo nos estamos conduciendo, para que evaluemos cómo estamos actuando por fuera de los domingos durante nuestra semana. ¿Estás cumpliendo diariamente con su voluntad? Si tu respuesta es no, ¿qué esperas para hacerlo? Que no se te haga tarde. Ahora,
Si tu respuesta es sí, el pasaje que acabamos de leer nos puede ayudar a que pensemos en lo siguiente. Existe la posibilidad de que te estés engañando. En la exposición de esta mañana vamos a estar viendo un llamado especial que nos realiza la palabra de Dios en Santiago 1:22. El título de nuestro sermón será Un llamado especial. No te conformes con tan solo oír la palabra. Un llamado especial. No te conformes tan solo con oír la palabra. Como bosquejo propongo los siguientes 3 puntos. Primero vamos a estar hablando de la naturaleza del oidor, la naturaleza de la persona que oye o que escucha la palabra. En el segundo punto estaremos hablando de la naturaleza del hacedor, la naturaleza de aquel que cumple la palabra. Y como tercer y último punto, estaremos hablando de ese llamado especial que se nos hace. Un llamado especial. No te conformes con tan solo oír la palabra. Veremos entonces primero la naturaleza del oidor, segundo la naturaleza del hacedor y por último el llamado especial. Y es mi oración, hermano, que el Santo Espíritu de Dios nos guíe y que esto que hoy vamos a estar predicando con base en las Escrituras podamos atesorarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sea un motivo para que día a día nos esforcemos por cumplir con la voluntad de Dios, porque somos responsables de ello. El Señor nos asista durante la exposición y durante nuestro día a día. Con esto en mente, pasamos a nuestro primer punto, la naturaleza del oidor, la naturaleza de la persona que solamente escucha la palabra. El oidor de la palabra, el que tan solamente escucha la palabra, es aquel que se engaña a sí mismo. El oidor se engaña a sí mismo. Puede que asista a la iglesia y puede que aparentemente se conduzca de manera cristiana. Sin embargo, puede que no sea hacedor de la voluntad de Dios. El que solamente vengas a este lugar y escuches la palabra y no la pongas en práctica, ya te hace tan solamente un oidor. Y vamos a ver por qué esto es negativo. El oidor es una persona difícil de identificar. Aquel que parece más santo puede ser un oidor de la palabra. Aquel que parece más sabio puede ser la persona que tú menos piensas. Tanto así que puede que seas tú mismo. Podemos pensar que somos espirituales cuando realmente puede que estemos siendo carnales. Y por eso la invitación que le hacía al inicio, a que evalúe cómo realmente se está conduciendo. No cómo entiende que debe conducirse, no cómo le gustaría conducirse, sino cómo realmente lo está haciendo, hermano. Podemos pensar que estamos creciendo en la gracia solo porque ahora conocemos más de teología. Pero puede que realmente, en cuanto a piedad, nos encontremos estancados. Podemos estar sumergidos en una falsa ilusión, en una corriente sin vida, en una laguna. Es fácil para el ser humano creer ser sabio, cuando en realidad es un completo necio. Vivir en mentira. Esta de hecho es la característica del hombre sin Dios. Se engaña a sí mismo. Tiene un concepto de sí que es errado. Cree ser sabio, pero en realidad es un necio. Y es fácil, hermanos, que caigamos en la trampa de ser un oidor pasivo.
Nos sentamos en la iglesia, escuchamos las palabras del sermón, cantamos himnos, cumplimos con algunos de los deberes cristianos, asentimos con la cabeza en señal de aprobación a todo lo que dice el predicador. Pero luego, ¿qué pasa cuando abandonamos este lugar? Luego salimos y seguimos viviendo como si nada hubiese cambiado. El domingo somos personas distintas. El domingo somos los mejores cristianos. Más aún frente a nuestros hermanos. Frente a la congregación somos los mejores cristianos. Pero hermano, haz el ejercicio. Pregúntate, ¿qué pasa apenas abandonas este lugar? ¿Cómo es tu trato para con los demás, para con tu familia, para con las personas que te rodean? ¿Qué pasa cuando nuestros pies pisan un terreno en el que no se encuentra ninguno de nuestros hermanos? Iglesia, no seamos como el hombre que se mira en un espejo y luego se va y olvida cómo era, que es lo que nos describe Santiago en los siguientes versículos, del 23 al 24, Santiago 1, 23 al 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hermano, aquel que oye la palabra y no la pone por obra, solo la escucha, pero no la hace, es como el hombre que se mira en un espejo y luego se va como si nada hubiese pasado y olvida lo que acaba de ver, olvida por completo y al instante su propia imagen. Se mira al espejo, se da cuenta que hay cosas que debería corregir, quizá que se debe afeitar en el caso de algún varón, o de pronto que tiene un sucio que debería limpiarse, o que es mejor que se cepille los dientes, o que se peine, o que haga algo para mejorar su imagen. Pero luego se va, como si nada hubiese pasado. ¿De qué te sirve que te mires al espejo, que contemples tu imperfección, pero que no hagas nada para enmendarlo? ¿No es acaso eso un absurdo? Así como el espejo no nos beneficia a menos que actuemos según lo que vemos, así mismo, hermano, la palabra de Dios de nada nos sirve si no la obedecemos. Todo lo contrario, al que mucho se le da, más se le demanda. Es fácil leer la escritura con ligereza, sin permitir que penetre en lo profundo de nuestro corazón. Vemos lo que debemos ser, pero pronto lo olvidamos. Nos complacemos en nuestra vanidad como si ya hubiésemos alcanzado la perfección, cuando otra realidad es la que nos muestra la exposición de la palabra. Esta falsa complacencia es un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Muchas personas no crecen espiritualmente porque viven en un engaño, en una falsa ilusión. Nos impide reconocer nuestra necesidad constante del Evangelio, nuestra necesidad constante de la gracia divina, y nos aparta del camino de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por tanto, hermano, nuevamente insisto, la invitación de esta mañana es a que examines de forma objetiva tu corazón, sin emociones. El ser humano, por naturaleza, por su propio pecado, tiende a justificarse, tiende a colocarse en una mejor posición que la que realmente se encuentra. No permita que tu pecado nuble la visión que debes tener de ti. Preguntémonos en esta mañana,
Si somos solo oidores o si de verdad estamos siendo hacedores de la palabra. No nos engañemos a nosotros mismos. Antes bien, busquemos con diligencia la transformación que solo el Espíritu Santo puede obrar en nosotros. Romanos 12:3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Iglesia, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? 2 Corintios 13:5. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. ¿Cuál es la naturaleza del oidor? Es una persona que realmente vive en pecado. Y el que vive en pecado no puede ser de Dios. El que es oidor es una persona difícil de detectar, pero que vive engañada. Veamos ahora el contraste, la naturaleza del hacedor. Ahora vamos a estar contrastando la naturaleza del oidor con el que verdaderamente hace la palabra. Por ello le invito a que me acompañe al Evangelio según Mateo, en el capítulo 7. Vamos a estar leyendo los versículos 24 al 27. Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esta porción de las Escrituras nos habla de dos tipos de personas. Ambos tienen en común que oyen las mismas palabras, escuchan las mismas palabras, pero no siguieron el mismo camino. Construyeron en cimientos distintos. De la porción podemos decir, el que oye las palabras y las hace, ¿con qué es comparado? Con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mientras que aquel que oye estas palabras y no las hace, ¿con qué es comparado? Con un insensato. Un insensato que edificó su casa sobre la arena. Y ya sabemos cuál fue el resultado. Uno se mantuvo firme porque estaba sobre la roca. Acató a estas palabras. En cambio, el otro cayó. Fue destruido y su ruina fue grande. Ahora, hermano, teniendo en cuenta esta analogía que presentan las Escrituras, te pregunto, ¿sobre qué cimiento estás verdaderamente edificando? ¿Sobre qué cimiento estás edificando, hermano? ¿Sobre la arena del autoengaño o sobre la roca que es Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Todo el que afirme tener a Cristo en su corazón necesariamente debe ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor. Escuche bien, hermano. Si usted afirma que tiene a Cristo en su corazón, necesariamente debe ser hacedor de la palabra. Su conducta en nada se debe parecer a la del viejo hombre, porque he aquí que todas las cosas son hechas nuevas. Así que ser hacedores no es solo asistir a la iglesia, no es solamente estar de acuerdo con todo lo que el predicador enseña, no es solamente sentir con la cabeza, decir sí, es verdad, no es solamente sentirse exhortado o comprender el mensaje. Ser hacedor de la palabra significa permitir que la verdad de Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser y que su Santo Espíritu nos ayude en nuestra vida diaria a dar los frutos que debe dar todo verdadero hijo de Dios. Eso significa ser hacedor de la palabra. Que la verdad more en nosotros. Que su Santo Espíritu nos guíe cada día. Que nos ayude a dar esos frutos que debe dar todo verdadero hijo de Dios. La verdadera prueba de que somos de la fe no está en lo que decimos. La verdadera prueba de que somos de la fe no está en lo que queremos, no está en lo que pensamos. Porque quizá alguno de pronto sí quiera hacer la voluntad de Dios. Pero la verdadera prueba de que somos de la fe se encuentra en lo que hacemos. Por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que dijo Jesús en Mateo 7:20. Por sus frutos los conoceréis. El árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No puede el buen árbol dar mal fruto. Si eres de Cristo, no puedes dar mal fruto. Aquel que es de Dios no puede ejercitarse en malas obras. De hecho, el texto base del que partimos se encuentra en la carta de Santiago. Y la carta de Santiago nos muestra en su panorama general cómo la fe y las obras están estrechamente relacionadas. Porque alguno erróneamente pudiese llegar a la conclusión: la salvación es por gracia, así como se afirma en Efesios, no por obras. Entonces pudiésemos decir: no importa si hago buenas o malas obras. Santiago dice que no. Esa fe se evidencia en las obras. Por eso en el capítulo 2, Santiago, capítulo 2, versículo 14, en adelante, exhorta a los hermanos diciéndole: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nuevamente, hermanos, este versículo no dice que somos salvos por las obras, sino que aquel que ha sido salvado debe hacer la buena voluntad de Dios. De lo contrario, pudiésemos más bien pensar en una fe muerta, una fe que no es verdadera, una fe que no produce obras, es una fe muerta en sí misma. Es cierto, defendemos que somos salvos por la gracia de Dios, pero eso no nos exime de ser hacedores de la palabra. Todo lo contrario. Todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
Lucas 12:48. Ahora, hermano, teniendo en cuenta todo lo que has escuchado de la palabra en tu vida y la forma en la que Dios te bendice al permitirte escuchar acerca de este mensaje, te pregunto, ¿cuánto crees que Dios demanda de ti? ¿Cuánto crees que se te ha dado? Asimismo, ¿cuánto crees que deberías hacer en la práctica? No puede ser, hermano, que luego de contemplar esta verdad, tú te quedes pasivo. No puede ser que después de ver esa imperfección que tienes en el espejo de la palabra, continúes y te vayas como si nada hubiese pasado, a menos que no seas de Dios. El no ser hacedor es sinónimo de ser inconverso. Alguien puede vivir engañado durante toda su vida y en el gran día enterarse de que nunca fue un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque realmente era un hacedor de maldad, no hacedor de la palabra. Mire lo que dice el Señor en Mateo 7, en el versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hablaban de profecía, conocían de la palabra, seguramente lo habían escuchado, pero no eran de Dios, no eran hacedores de la palabra, eran hacedores de maldad. Y en aquel día el Señor les dirá, apartaos de mí. Así que la naturaleza del hacedor de la palabra es que no puede hacer lo malo. Por sus frutos los conoceréis. Gálatas 5 contrasta los frutos que son según la carne, que pudiésemos atribuírselo a los oidores, a los que son solamente oidores. Y estos frutos de la carne los contrasta con aquellos que son según el Espíritu, el de los hacedores. Ahora, antes de llegar a ese versículo famoso que nos muestra el fruto del Espíritu, que nos muestra las virtudes que deben ser parte de la naturaleza de aquel que es hacedor de la palabra, me refiero a Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Antes de esto, antes de este versículo, el apóstol nos enumera una lista de prácticas pecaminosas que tienen que ver con el fruto de la carne. Y concluye en el versículo 21, el que está antes del fruto del Espíritu, que nos dice, luego de enumerar todas estas obras de la carne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La salvación es por gracia, hermanos, es cierto. Pero si no te ejercitas en buenas obras, si no eres hacedor de la palabra, si vives más bien complaciendo tu carne, no heredarás el reino de Dios. ¿Qué frutos das en tu día a día? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es lo que dice el versículo 24, después de mencionar el fruto del Espíritu. Así que, hermanos, el hacedor de la palabra es de Cristo, ha sido salvo por gracia, mucho se le demanda, y por ser de Cristo necesariamente debe ser hacedor de la palabra, ejercitarse en buenas obras, las cuales, como se enseña en la Escritura, Dios prepara de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a ver por último un llamado especial. Ya hemos hablado de la naturaleza del oidor, uno que se engaña a sí mismo, pero que vive en maldad.
Ya hablamos de la naturaleza del hacedor, el que es de Cristo y que verdaderamente tiene el fruto del Espíritu. No nos queda sino ratificar el llamado especial que nos hace la Escritura en este versículo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Hermano, le invito a que examine su corazón. ¿Es usted tan solo un oidor olvidadizo? ¿O será que puede ser contado dentro de los hacedores de la palabra? ¿En qué lado se encuentra? No nos conformemos con una fe superficial. Dejemos que la palabra de Dios nos transforme, nos moldee y nos capacite para vivir una vida que agrade a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted es tan solo oidor de la palabra, lo más probable es que no sea de la fe. Y el destino que le espera es destrucción, como la casa del insensato construido sobre la arena. Como la casa de aquel que oyó la palabra, pero aún así prefirió omitirla. La única forma de ser salvos de la destrucción eterna es edificar sobre la roca. Y la roca es Cristo. Si tan solo eres oidor y estás escuchando ahora que tu destino debe ser la muerte, no seas necio, no seas insensato. No permitas que tu pecado, que tu orgullo te lleven a la condenación. Hay un Salvador esperando por ti. Pero si afirmas ser hacedor de la palabra, sé prudente. Piensa de ti con cordura. No confíes en ti ni en tus capacidades. Confía en Dios. Fortalécete en Él. Cada día necesitamos de Él y del poder de su fuerza. Si hoy estás escuchando esto, hermano, hermana, sería el colmo que luego de salir de este lugar, olvides todo lo que Dios te ha dicho, todo lo que Dios tiene que decirte a través de la exposición de su palabra. Te insto, te reto, te invito, te propongo que hagas el esfuerzo por recordar entre semana este versículo y que te preguntes: ¿estoy siendo un oidor olvidadizo o estoy siendo hacedor de la voluntad de Dios? Recuerda que al oidor le espera la muerte y la destrucción, en cambio al hacedor la vida eterna. Dios nos ayude, iglesia, a nunca olvidar este llamado especial que nos hace la Escritura. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Iglesia, no te conformes con tan solo oír la palabra. Vamos a orar.